Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches y el Señor les bendiga. Ya lo dijo Andresito, estamos iniciando una serie de temas que tienen que ver con las parábolas enseñadas por nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Así que por lo tanto, a manera de introducción esta noche, vamos a hablar un poquito acerca del libro que contienen esas enseñanzas. Vamos a hablar un poquito del autor principal, el personaje central en toda la Sagrada Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de los métodos de enseñanza de Él y vamos a terminar, por supuesto, con una de las parábolas del Señor Jesucristo, ¿sí? Entre todos los libros escritos, leídos o no leídos, que el género humano haya podido consignar con relación al origen de nuestra existencia, al origen del hombre, ya sea en los diferentes pueblos de la tierra, que normalmente llamamos el mundo pagano, en todos los libros de ciencia, donde las diferentes disciplinas explican acerca del origen del hombre desde un punto de vista mayormente evolucionista, las Sagradas Escrituras es un libro que no tiene igual. Es el libro, como lo llamara aquel educador argentino don Domingo Faustino Sarmiento, el libro padre de todos los libros. O como le llamara aquel gran escritor español, don Juan Donoso Cortés, el libro por excelencia. Es el libro que mantiene siempre una frescura permanente, que no se marchita. Es el libro que lo dice siempre a las cosas de una manera que nunca pide perdón. Es el libro que lo ve todo, que lo sabe todo. ¿Saben ustedes que desde el punto de vista humano, la Sagrada Escritura tendría que ser el libro que más rápido hubiera tenido que desaparecer del planeta Tierra, desde el punto de vista humano? ¿Por qué razón? Porque fue escrito en un periodo de 1600 años de historia. O sea, comenzó a escribirse con Moisés. Moisés fue el primer instrumento que Dios escogió para escribir este libro, y terminó de escribirse en el ministerio apostólico con el apóstol San Juan. Si nosotros tomamos el cómputo histórico, fueron 1600 años aproximadamente de historia. Por otro lado, no fue escrito por una sola persona en 1600 años, son por lo menos 40 autores que suman en total los escritores bíblicos. Fueron hombres de distintos intelectos, hombres desde el punto de vista de la letra humana muy sabios, legisladores, poetas, escribas, pero otros muy sencillos, hombres rudos del campo, humildes pescadores, ¿verdad? Así que bien heterogéneas las capacidades que formaron parte para la redacción de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, fueron hombres de distintos continentes: Asia, África y Europa. Así que se imaginan ustedes un libro escrito durante 1600 años por distintos hombres, de distintas culturas, de distintos lugares geográficos, de distintos idiomas, griego, hebreo y arameo. Realmente este libro no hubiera tenido que existir si hubiera sido solamente fruto de la invención humana. Pero ¿por qué este libro ha soportado todas las pruebas del tiempo? ¿Por qué la Biblia sigue siendo el libro más leído en el mundo, como también sigue siendo el libro más atacado? ¿Por qué la Biblia sigue siendo el libro que la mayor parte del género humano busca para leerlo? Si ustedes toman en cuenta, comenzó a escribirse con Egipto, el primer imperio mundial. Pasó Asiria, pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia, pasó Roma. Todos esos imperios perecen en el polvo, apenas se los recuerda en la historia. Pero la Biblia sigue siendo la Biblia. Así que por lo tanto, el libro, padre de todos los libros, es el libro por excelencia. Es el libro realmente que nos dice todo, que lo sabe todo. La pregunta es, ¿a qué se debe que este libro ha soportado todas las pruebas? Alguien dijo, usando una ilustración, la Biblia es el yunque que más martillo ha roto. O sea, todos los que se levantaron contra la Biblia han muerto. Algunos de ellos ni siquiera se lo recuerdan la historia,
pero la Biblia sigue siendo la Biblia. ¿Cuál es la razón para que este libro subsista en esa manera tan extraordinaria, del cual vamos a beber sus enseñanzas durante esta serie todos los miércoles? El apóstol Pedro lo dice con las sencillas palabras que aparecen allí. Busquen en sus Biblias, por favor. Yo les pedía en la invitación que traigan sus Biblias, porque quiero que ustedes manejen este libro sagrado. No se preocupen si hoy no pueden encontrar el texto bíblico. De todas maneras, estos programas están siendo filmados y algún día lo van a tener en sus casas también. Así que, por lo tanto, ¿verdad? En el Evangelio, en la epístola, del apóstol San Pedro, nosotros nos encontramos allí con la segunda epístola del apóstol San Pedro. Él dice en el capítulo 1, el verso 20 y 21 lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Que no fue traída por invención humana, que Pablo escribió, que Moisés escribió, que Isaías escribió, es verdad. Y que el lenguaje que usaron es imperfecto porque el lenguaje humano es verdad también. ¿Saben cuál es el dilema de Dios para la humanidad? Él no podía hablar en un lenguaje celestial. Él tenía que usar el vehículo imperfecto del lenguaje humano. Por ejemplo, el mismo dilema que encontraría un profesor de física para hablarle a los niños del kinder de física cuántica, por ejemplo. ¿Qué entienden los niños? Bueno, lo mismo es el dilema de Dios para hablarle a la humanidad caída. Entonces Dios tiene que usar el vehículo imperfecto humano, pero eso no significa que el mensaje no sea divino. Eso no significa que la verdad que expresa no sea la verdad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, también escribiéndole a su discípulo Timoteo, allí en la segunda carta que escribe el apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, dice allí: toda la Escritura, verso 16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para preparar, para corregir, para que los seres humanos seamos preparados, dice, para toda buena obra. Esa es entonces la riqueza y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Muy bien, durante el transcurso de las parábolas vamos a ir viendo diferentes tópicos que tienen relación con la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras. Vamos a hablar un poco esta noche entonces acerca del personaje central de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo, el autor de las enseñanzas que vamos a ir viendo a través de las parábolas. ¿Saben ustedes que si nosotros pudiéramos tomarla la Biblia y compararla con un globo terráqueo, el eje central sobre el cual gira todo es el Señor Jesucristo? Todo el glorioso plan de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, gira en torno a la persona de Él. Desde que el hombre fue creado y éste cayó en pecado, en el mismo escenario del Edén ya aparece la figura del Señor Jesucristo como el Mesías prometido. Ahí en el capítulo 3 y verso 15 aparece la primer promesa. Hay algunos versos que no lo vamos a buscar en la Biblia esta noche, pero lo vamos a mencionar, ¿verdad? Génesis 3:15, ahí donde Dios le habla a la serpiente. Por supuesto, la serpiente era solamente el disfraz, era el mediums. Allí se dio la primera sesión espiritista en la tierra, Satanás tomando como medium a la serpiente y hablando a través de ella. Y el Señor entonces se dirige y le habla de la simiente de la mujer. Esa simiente es Cristo, según la Biblia. Y finalmente la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. O sea, el Señor Jesucristo en todo su programa de redención tenía 3 etapas gloriosas. La primera, el Cordero de Dios que tenía que venir y morir por la humanidad, que fue simbolizado allí en el Edén también.
Ustedes recuerdan que Adán y Eva fueron y cogieron hojas de higueras, dice, para cubrirse. Pero dice que el Señor le hizo vestiduras de pieles y los vistió. Esas pieles no eran sintéticas. Para que haya pieles tenía que haber habido muerte en el Edén. La Biblia no revela mucho cómo fue esa escena ahí entre Dios y sus criaturas que habían pecado, pero por la revelación que tenemos en las Escrituras, desde que en ese momento Dios instituyó al corderito como un símbolo de su inocente hijo que iba a morir algún día por el hombre, nosotros nos imaginamos que allí en el Edén Dios no puede haber matado a esos corderos, porque Dios no es el causante de la muerte, Dios solo es el autor de la vida. Dios tiene que haberle dicho a Adán: ese cordero que tanto amas, por favor trae acá. Y no sabemos con qué instrumentos, porque todavía no había venido el diluvio universal, no había piedras filosas, pero sí había mucha riqueza y muchos tesoros que adornaban la preciosa creación. Capaz que un rubí, un diamante, no sé qué instrumento. Dios le habrá dicho a Adán: pásalo por el cuello del cordero. Y a medida que la sangre fluía de ese inocente animal, Adán sufría porque veía y preguntaba con toda su sabiduría: Señor, ¿por qué? Y Dios le comenzó a explicar: yo te dije que el día que comas tendrías que morir, pero para que tú no mueras en este momento y tengas oportunidad para arrepentirte, el inocente cordero va a morir en tu lugar. Es el sustituto que simboliza a mi amado Hijo. Él va a sufrir los horrores de la muerte segunda para que tú puedas vivir y para que tú puedas tener vida eterna. Así que desde el Edén, si ustedes se imaginan, el Señor Jesucristo fue el personaje representado en todos los símbolos y figuras que Dios le dio al pueblo de Israel para que comunicara al mundo la llegada del Mesías Redentor. Así que por lo tanto, el Señor Jesucristo se constituye en el personaje central de la Sagrada Escritura, que va recorriendo como un hilo dorado todas las preciosas páginas hasta el momento glorioso que llega la cruz del Calvario. ¿Saben que cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, la mayoría de los discípulos, y todos los discípulos, lo habían abandonado porque no entendían todavía la muerte vicaria de Él, no entendían la muerte sustitutoria. Ellos solamente habían pensado en un Mesías terrenal, en un rey terrenal que los iba a librar del yugo de Roma. Y entonces, cuando el Señor resucita, se pone al lado de dos discípulos que iban tristes caminando el camino a Emaús, hablando acerca de los sucesos que habían ocurrido. Y el Señor, sin ser percibido por ellos en cuanto a quién era, quedó velada la vista de ellos para que no supieran que era el Señor iba caminando y le iba haciendo preguntas. Y en un momento dado, miren lo que el Señor les dice a estos dos discípulos. Busquen en sus Biblias el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Lucas, el capítulo 24, el verso 25 en adelante. El Señor Jesús les dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. O sea, el Señor Jesús tomó los escritos de Moisés, los primeros libros de la Biblia, y pasó por todos los profetas y les fue revelando lo que de él decía. O sea que todas las Escrituras es una revelación del Señor Jesucristo. Luego, cuando estuvo con los apóstoles, unas horas después por la noche, dice allí también el verso 44 del mismo capítulo: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. O sea que todas las Escrituras nos hablan acerca del Señor Jesucristo, de su obra redentora. En otras palabras, Jesús es el personaje central de toda la historia. La presencia de Él en la tierra revolucionó este mundo. Porque cuando nosotros recordamos la historia antigua y la nueva, ¿cómo decimos? Las cosas ocurrieron antes de Cristo o después de Cristo.
No decimos antes de Krishna y después de Krishna, o antes de Buda y después de Buda, o antes de Bajaulama y después de Bajaulama. Son fundadores de distintas religiones del paganismo. No, decimos antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? La Sagrada Escritura nos dicen allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, ¿quién era él? San Juan, el capítulo 1. Vamos a abrir allí el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. Dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué dice la Biblia? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Yo tengo acá un escrito vertido por un hombre muy ilustrado que ya murió, el pastor Braulio Pérez Marcio, del programa mundial La Voz de la Esperanza. Y en uno de sus libros él expresa lo siguiente, dice así: el mundo ha tenido grandes maestros, hombres de intelecto gigantesco y penetración maravillosa, hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento y abierto vastos campos del conocimiento en la ciencia, en la filosofía, en las artes, en la política, etc. Podemos remontar la línea de los grandes maestros del mundo hasta donde se extiendan los anales humanos, pero la luz, Jesús, era anterior a ellos. Qué hermoso pensamiento. O sea, en otras palabras, el Señor Jesucristo es la luz que ha resplandecido siempre antes que llegue a esta tierra, porque en su preexistencia Él es Dios sobre todas las cosas. Cuando Él llegó a esta tierra, llegó encarnado como el Hijo de la bienaventurada Virgen para ser el Salvador del hombre, pero sobre todas las cosas como Hijo de Dios. O sea que todos los seres humanos, los más brillantes personajes de la historia, en las distintas áreas del saber, en la medida que sus enseñanzas sean genuinas y verdaderas, no son más que resplandores del sol de justicia. Es decir, son como la luz de la luna o de los planetas, que brillan solo por la luz que deriva del sol. ¿Comprende? Saben que algunos oradores, escuché por ahí a uno de ellos decir, bueno, pero finalmente el Señor Jesús usó también la sabiduría de algunos filósofos, de algunos personajes del mundo. O sea que él alguna de las expresiones que usaba ya la habían dicho antes esos hombres. Pero lo que no entienden esos oradores es que Dios no solo ha resplandecido a través del pueblo hebreo con la Sagrada Escritura. Es cierto, Dios tomó a la nación hebrea y le dio la verdad en toda su plenitud. Pero Dios jamás dejó sin luz al mundo pagano, porque Dios ama a todos sus hijos. Israel solamente fue puesto aquí en la tierra, en el centro del mundo, para que irradiara la luz hacia las demás naciones. Pero Dios no dejó a esos pueblos sin luz. El Señor Jesús brilló iluminando la mente de hombres sabios de distintos pueblos de la tierra para vertir a través de ellos verdades que iban a ir frenando el ímpetu de maldad que se iba a ir levantando sobre la tierra. Así que para el Señor Jesús era común, cuando Él estaba en la tierra, repetir aquellas verdades que Él mismo había iluminado a esos hombres, ¿comprende? Así que no podemos decir que el Señor copió de esos hombres. Otros dicen, por ejemplo, ¿de dónde tenía tanta sabiduría? Si no se dice nada en la Biblia de la adolescencia, de la juventud de Jesús. Parece que Él fue a aprender de los monjes del Tíbet sabiduría y recién aparece a los 30 años en el escenario. ¿Saben qué? La Biblia dice mucho sobre la juventud y la niñez de Jesús. En pocos versículos dice bastante. A los 12 años de edad, el Señor Jesús descollaba de sabiduría. Cuando fue presentado al templo por sus padres, cuando fue llevado, porque el niño hebreo recién a los 12 años se lo llevaba al templo, el Señor Jesucristo allí, después de ver todos los sacrificios que se realizaban, parecía que cada parte de ello estaba relacionado con su vida. Y él entonces, cuando sus padres emprendieron el viaje, sin de darse cuenta que el muchacho no estaba en la caravana, el Señor Jesús se fue a uno de los ambientes donde se reunían los fariseos, los doctores de la ley, los rabinos, a hablar acerca del Mesías. Y claro, todos hablaban de la gloria del Mesías, cómo iba a venir el Mesías en gloria, cómo iba a librarlo del yugo opresor de Roma, que ellos aguardaban que llegue ese rey terrenal para que sea el rey sobre Israel. Y entonces el Señor Jesús, me imagino, porque no dice en la Escritura qué les dijo, pero yo me imagino que el Señor Jesús le habrá dicho, ¿y qué pasa
con el siervo sufriente que habla Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y el Señor le había hablado bastantes profecías que hablaban del sufrimiento del Mesías. Y dice que aquellos hombres doctos se maravillaban de escuchar las palabras del Señor Jesucristo. A tal punto dice que se asombraban, y cuando sus padres lo encontraron, dice que lo vieron oyendo y preguntándole, y se maravillaba a los 12 años. Y las Escrituras dice que el niño fue y se mantuvo sujeto a sus padres, y que el niño Jesús crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Así que dice mucho las Escrituras. ¿Y saben qué más dice? Que los adolescentes y los jóvenes deben estar en la casa de sus padres y no salirse de ahí hasta que lleguen a la mayoría de edad, hasta que sean profesionales, hasta que sean bien educados, hasta que se preparen para ser útiles en la vida. Cuando un joven y una señorita se va temprano de su casa, empieza a golpearse fuerte en este mundo. Y muchas veces tienen que volver nuevamente humillados y arrepentidos a sus papás. Así que Jesús hasta fue un ejemplo para los adolescentes y los jóvenes. Por eso la Biblia no habla mucho del ministerio de Él, pero lo que dice es suficiente para darnos a entender que el Señor Jesucristo tiene una sabiduría que sobrepasa a toda mentalidad humana. ¿Saben cuántos años predicaron en este mundo Aristóteles, Platón y Sócrates juntos? 120 años. Uno de ellos lo hizo durante 50, el otro durante 40, el otro durante 30, suman 120 años. Jesús Nazareno solo predicó 3 añitos y medio. Pero la influencia de Jesús Nazareno lo sobrepasa a ellos y a mucho más que queramos poner en la lista. Así que por lo tanto, fíjense que la importancia que reviste la persona de nuestro Señor Jesús como maestro es la importancia más brillante y extraordinaria que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Muy bien, ¿por qué debemos estudiar las parábolas? Ya hemos hablado acerca de las Escrituras, del autor de ellas, y ahora vamos a emplear y ver un poquito acerca de los métodos de enseñanza. ¿Por qué razón tenemos nosotros que estudiar las parábolas? Mateo capítulo 13, versos 34 y 35. Evangelio según Mateo, el capítulo 13, verso 34 y 35. Dice allí: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, ¿qué es lo que vamos a estudiar a través de las parábolas? Todas las verdades relacionadas desde la fundación del mundo. En distintos métodos de enseñanza y sobre todo en las parábolas, el Señor nos revela las grandes verdades sublimes del reino de los cielos. Por ejemplo, la palabra parábola es una palabra bien sencilla, en griego, parábolé. Así se escribe en griego, parábolé. ¿Qué significa? Sencillamente comparación. Comparar una cosa con la otra. Así son los proverbios también, poner una cosa al lado de la otra. Es decir, ¿qué hacía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tomaba las cosas visibles que tienen contacto diario con el ser humano, lo que los ojos ven, lo que las manos tocan, con las cuales trabajamos, las cosas que oímos. Y entonces el Señor, a través de esas cosas sencillas de la vida cotidiana, nos ilustraba las cosas invisibles del reino de Dios. O sea, el principio que lo llevó a Él a venir a esta tierra es el mismo principio que Él toma para explicar las parábolas. Por ejemplo, Él era Dios sobre todas las cosas. Él era todopoderoso igual que el Padre. Él era el creador de las galaxias. Él habitaba en luz inaccesible. Aquí ningún hombre no ha visto ni puede ver. Pero para que nosotros podamos comprender la naturaleza de Dios, su amor, su misericordia, su bondad, el Señor Jesucristo se hizo hombre, se identificó igualmente con nosotros, pasó los mismos dolores, sufrimientos que nosotros pasamos,
para comprendernos Él y nosotros lo entendamos a Dios a través de la persona de Él. Por eso es que en su ministerio personal, uno de los discípulos, Felipe, le pregunta y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contesta y le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido aún. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Jesús vino en la visible forma humana para que nosotros comprendamos la naturaleza del reino de los cielos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las parábolas son sencillamente ilustraciones tomadas de la vida real, cotidiana, con la cual el ser humano se relaciona para mostrarnos las cosas invisibles del reino de los cielos. Muy bien. Otro aspecto importante en lo que respecta a las parábolas. Por ejemplo, el Señor Jesucristo usa un lenguaje sencillo. El Señor toma el lenguaje común de la calle, del mercado, de los que estaban ahí a orilla del mar, del ama de casa, ¿verdad? Es un lenguaje que lo podían entender los encumbrados como le podían entender los de escasos cultura. ¿Quiénes iban a escuchar al Señor Jesucristo? Todas las personas, hasta los niños estaban allí, ¿verdad? Y muchas veces fueron puestos por Él como ejemplo los niños. Así que por lo tanto era un lenguaje muy sencillo el que el Señor utilizaba. Las ilustraciones en las parábolas eran ilustraciones también que todos los días las personas estaban relacionadas con ella. El pastor, la oveja, quizá esa era una de las figuras más comprensible en aquella época, ¿verdad? La mayoría de las familias eran pastoriles, así que la figura de pastor y oveja era muy bien comprendido por ellos. ¿Qué otra figura usaba el Señor? La moneda, la semilla, la sal. ¿Qué más usaba? Los trabajadores, los labradores, ¿verdad? O sea, la levadura, todos los elementos que diariamente la gente tiene contacto con ellos, el Señor los utilizaba como figura para mostrar las gloriosas verdades del reino de los cielos. ¿Comprenden? Ese era un lenguaje entonces muy sencillo que el Señor Jesucristo utilizaba para explicar las parábolas. ¿Qué otro aspecto importante podemos ver? Bueno, hoy vamos a introducir entonces una de las parábolas del Señor Jesucristo y vamos a estudiarla para familiarizarnos con ella. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, el verso 44. Mateo capítulo 13, verso 44. Dice allí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es una parábola. Y ustedes dirán: ¿y qué lección encierra esta parábola? En primer lugar, casi todas las parábolas, el Señor comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante. Si ustedes ven en el verso 45 va a hablar de la parábola de la perla de gran precio y comienza diciendo: también el reino de los cielos es semejante. Y si ven el verso 47 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. O sea, ¿por qué el Señor Jesucristo habla del reino de los cielos? Bueno, en el próximo estudio, el próximo miércoles, vamos a explicar más detalles sobre ese reino de los cielos. Pero vamos a dar una vislumbre ahora. Cuando la Biblia habla del reino de los cielos, está hablando de dos dimensiones de lo que constituye el reino de los cielos. Uno de ellos es el reino de la gloria y otro es el reino de la gracia. ¿Qué significa reino de la gloria? El reino de la gloria es el reino eterno de Dios, para lo cual Adán y Eva fueron creados para que participen con Él por la eternidad. Pero Adán y Eva lo perdieron. Quedamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado, ¿verdad? Muy bien. Pero el ser humano cayó en pecado. ¿Y la paga del pecado qué es, según la Biblia? Muerte. ¿Tenemos que morir todos? Todos tenemos que morir, a menos que estemos en pie cuando el Señor Jesús vuelva. O en el caso de Elías, que ascendió en un carro de fuego sin ver la muerte. Algunos personajes que no vieron la muerte. Pero por regla general, todos tenemos que morir.
¿Qué es el reino de la gracia? El reino de la gracia es el amor inmensurable de Dios puesto a servicio del pecador en el mismo momento que éste cayó en pecado. El Señor mostrándole a través de su amor redentor, la gracia es un don inmerecido de Dios puesto al servicio del hombre pecador. Estábamos perdidos, pero Dios intercede por nosotros y Él toma nuestro lugar en el Calvario. Jesús muere para pagar la deuda que la raza humana contrajo con el cielo. Ahora, por la fe en Jesucristo, yo me preparo acá en la tierra, por su gracia redentora, para algún día volver a participar del reino de la gloria, ¿verdad? Cuando Él vuelva en gloria y majestad. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando Él vuelva en gloria y majestad. Así que, por lo tanto, cuando la Biblia habla de ese reino, que lo vamos a explicar más en detalle el próximo miércoles, ¿verdad? Nos está hablando de esas dos dimensiones del reino de los cielos. Mayormente en las parábolas se está hablando del reino de la gracia, es decir, cómo debemos prepararnos para algún día participar del reino de la gloria. Así que por lo tanto el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a explicar un poquito de esto para ubicarnos en aquel entonces, cuando el Señor dio la parábola. En aquella época, las personas que tenían fortuna en esta tierra, que nuevamente se componían de metales preciosos, porque no había billetes como ahora, ¿verdad? Papel, eran metales preciosos, tenían una fortuna. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos enterraban esa fortuna en la tierra. Era el mejor lugar porque no había bancos en aquel entonces para guardar los tesoros. Y entonces lo ocultaban, ellos tenían sus terrenos y lo ocultaban ahí en algún lugar donde solamente el que lo había ocultado sabía que estaba allí. ¿Por qué razón? Porque podía subir un nuevo gobierno, aplicaban grandes impuestos si bien que alguien tenía mucha fortuna, o en su defecto podían venir bandas hostiles y asaltarlo, o venían ejércitos enemigos y de repente esas personas morían. A veces eran llevados en cautiverio y los tesoros quedaban ahí en la tierra ocultos y nadie sabía nada porque el que lo había escondido moría. Y entonces de repente una persona arrendaba un terreno para trabajarlo y empezaba a ararlo al terreno y de repente ¡pum!, se topaba con un tesoro de eso y decía, ¿será que este dueño lo ocultó? Pero por las características a lo mejor del metal me parece que tiene muchos siglos. Lo volvía a tapar y iba y le decía al dueño, señor, ¿usted me vende el terreno? Y el dueño le decía, sí. ¿Cuánto pide? Le decía, tanto. El hombre sabía que el terreno ese valía muchísimo más porque había un tesoro. Quiere decir que ese hombre no era el dueño de ese tesoro, por eso pedía tan bajo precio por el terreno. Entonces el hombre decía, está bien, se lo voy a comprar. Pero como él no tenía suficientes recursos, se iba a su casa, tampoco le comentaba a la esposa ni a los hijos, porque podían abrir la boca y se le iba todo su negocio. Entonces el hombre iba y empezaba a vender vacas, bueyes y todo lo que podía. Y la familia, pero estás loco, ¿qué estás haciendo? Es que ustedes no saben, tiene que comprarse terreno que es muy valioso. Pero ¿cómo va a ser tan valioso si mira las características que tiene? No vale tanto. ¿Cómo te vas a deshacer de todo lo que tú tienes para comprar? El hombre sabía que no estaba loco. El hombre sabía que había algo de mucho valor allí, ¿verdad? Y entonces iba y compraba, y cuando ya tenía la propiedad a su nombre, no sé cuál habrá sido el método para registrarlo en aquel entonces, recién desenterraba sus tesoros. Y entonces ese hombre podía disfrutar de aquellos tesoros, ¿verdad? Muy bien, el Señor usó esta figura. Fíjense, el reino de los cielos es parecido. Se ve que en la época de Jesús era común encontrar esos tesoros allí, por eso lo toma como figura. ¿Qué representa el terreno en la parábola? La Biblia. ¿Y qué representa el tesoro? La riqueza que tiene. ¿Saben ustedes que todas las minas de la tierra, todos los socavones mineros, no importa el metal precioso que encierren, no pueden compararse al tesoro que tiene la palabra de Dios? Es tan valioso el tesoro que tienen las Escrituras, lamentablemente la mayoría no lo entiende. Pero miren cómo el Señor Jesucristo, al hablar de esto, Él expresa algo muy interesante. Miren lo que dice el Señor Jesucristo allí. Mateo 16, 26 y 27. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué gana el hombre si es dueño de todo el mundo pero pierde su salvación? ¿Qué gana el hombre si se afana tanto por tener toda la riqueza de la tierra y pierde la vida eterna? ¿Podemos comparar la riqueza de esta tierra? Sí, para vivir no necesitamos tanto. ¿Cuánto necesitamos para comer todos los días? ¿Cuánto necesitamos para dormir? Una cama. ¿Cuánto necesitamos para andar? Para que, bueno, algunas personas quieren gastar su fortuna, tomar la vela de la vida y quemarla de las dos puntas, en placeres, en viajes placenteros y en cosas por el estilo. Pero, queridos amigos, ¿qué vale todo eso si perdemos nuestra salvación? Saben que el diablo sabía muy bien esto, porque él vivió con Dios, él fue una criatura de Dios. ¿Cuánto tiempo habrá vivido Luzbel con Dios antes de llegar a convertirse en Satanás, el adversario de Dios? ¿Cuánto tiempo habrá vivido? Él sabía muy bien. Por eso cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y él le aplica las 3 primeras tentaciones, cuando él comienza su ministerio público, la tercera tentación, ¿ustedes recuerdan? La primera fue: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Muy bien. La otra: échate al abismo porque a sus ángeles mandará que te guarde. Y la tercera, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Dice que el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró ¿qué cosa? Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: si postrado me adorare, te lo daré. Y eso hace el diablo con muchas personas que le adoran a él, buscan los tesoros terrenales, pero no buscan el tesoro celestial. Así que realmente, ¿verdad? El tesoro al cual el Señor Jesucristo menciona en la parábola tiene, lógicamente, una riqueza extraordinaria e incalculable. ¿Por qué este tesoro está escondido para la mayoría de las personas? ¿Será que arbitrariamente Dios lo oculta el tesoro? ¿Por qué la Biblia dice que el tesoro está escondido? Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, por qué el tesoro está escondido. Dice allí la palabra de Dios, Mateo, capítulo 11, el verso 25 y 26. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Alguien al leer estas palabras puede decir: pero ¿por qué el Señor le oculta a los sabios y entendidos y la revela a los niños? No es que el Señor está ocultando de las personas intelectualmente sabias, de las personas que se han ejercitado en el conocimiento de muchas ciencias en esta tierra. No se refiere a esos sabios, ni tampoco se refiere a los niñitos de edad. Se refiere sencillamente a aquellos que son niños en su carácter, como Jesús dijo: si no os volviere como niño, no entrará en el reino de los cielos. O sea, que seamos con esa fe cándida, que vayamos a buscar a Dios la sabiduría de Él, el conocimiento de Él, y lo atesoramos con toda sencillez en nuestros corazones. Y aquellos sabios a lo cual está oculto, se refiere a aquellos que son sabios en su propia opinión. Aquellos que son sordos para escuchar la palabra de Dios, aquellos que no quieren ver, aquellos que tienen intelecto pero no lo aplican para conocer el tesoro celestial. A ese tipo de sabiduría. Si quieren un texto para ello, pueden ir al libro de Proverbios. Busquen por favor el libro de Proverbios, el capítulo 3, versos 5 y verso 7. Veamos lo que dice allí. Proverbio, capítulo 3, versos 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, los que se envanecen en la falsamente llamada ciencia, en la filosofía, que desnaturalizan la creación y el origen del cosmos y lo quieren atribuir a fuerzas caprichosas de la naturaleza y no reconocen a Dios como la fuente y origen de todas las cosas, lamentablemente no pueden encontrar el tesoro escondido.
No lo van a encontrar porque no predisponen su espíritu y su corazón a la revelación de la palabra de Dios. Por supuesto, Dios está llamando a todas las criaturas y hay muchos hombres sabios que están reflexionando. Por ejemplo, hay muchos hombres de las distintas disciplinas científicas, geólogos, arqueólogos, biólogos, zoólogos, físicos, que están reconociendo la soberanía de Dios. Hay una literatura escrita que ustedes pueden en el internet manejarlo, Ciencia de los Orígenes, así se llama esa literatura. Hay un centro de esta especialidad en los Estados Unidos, Ciencia de los Orígenes, y allí ustedes van a encontrar a científicos que aportan aspectos creacionistas en una forma extraordinaria y maravillosa, reconociendo la importancia de la palabra de Dios. Muy bien, ¿de qué otra manera el tesoro está escondido? Ustedes saben que al pueblo hebreo Dios los llama, de entre todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Dios llama a la nación hebrea. No la llama como los privilegiados de Dios, no. Ni por ser el más importante de todos los pueblos, tampoco. Era el más insignificante, un pueblo de esclavos finalmente. Pero ¿por qué Dios los llama a esa nación? ¿Por qué? Porque Dios los hace sencillamente depositario de su verdad. Le da el conocimiento salvador. Todo el sistema que Dios le dio a la nación hebrea a través del santuario, a través de todos los símbolos del santuario, desde el sacerdote que ministraba, las víctimas que se sacrificaban, todos los emblemas del santuario, toda la figura del santuario, todo era una representación del glorioso plan de la salvación. Todo simbolizaba a Cristo. O sea que el evangelio estaba dado al pueblo hebreo a través de símbolos y a través de figuras. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con el pueblo hebreo? ¿Cómo es que ellos oscurecieron la gloria de la verdad? ¿Por qué la oscurecieron? Si a ellos les fue dado como personas en los cuales debían comunicar esa luz. Por eso es que el Señor, al tomar el templo, ¿verdad?, al ver todo cómo se llevaban a cabo los sacrificios, cómo se negociaban con los corderitos, ya habían perdido el significado ellos de todo eso, solamente veían el negocio por ahí, ¿verdad? Y el Señor tomó el látigo. Claro, no fue que se lió a latigazos con todo, sino que ese látigo parecía una espada flamígera en la mano de Cristo. Y aquellos doctos, aquellos hombres que impartían sabiduría al pueblo religiosa, lamentablemente estaban tan lejos de impartir la verdad que huyeron ante la presencia de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todo. Pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque le robaron a Dios la gloria que le hubieran dado si ellos hubieran sido fieles en impartir la verdad. ¿Y por qué no fueron fieles? Porque el tesoro fue ocultado. ¿Y de qué manera fue ocultado? Miren cómo lo ocultaron ellos. Busquen en su Biblia Evangelio de San Marcos, el capítulo 7, y van a ver allí de qué manera ellos ocultaron el tesoro celestial. Evangelio de San Marcos, el capítulo 7. Desde el verso 5, dice así: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Saben qué? No era que los apóstoles eran personas antihigiénicas, sino que la tradición de los ancianos decía que si no se lavaban 7 veces la mano antes de comer, estaban inmundos. Así que tenían que lavarse 7 veces para recién estar limpios. Eran las tradiciones. ¿Y qué le respondió Jesús a ellos? Fíjense, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y el verso 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Cómo habían ocultado el tesoro celestial? Con las tradiciones. ¿Qué está pasando ahora en la tierra? Las filosofías. Y ahora, por supuesto, ya no es tanto la filosofía, es más la ciencia, porque la ciencia ha reemplazado a la filosofía, hablando que nuestro origen es de una partícula cósmica, que somos chimpancé evolucionado, que no existe la moral y cuantas otras cosas más que dan origen a que el ser humano tome la vela de la vida y comience a vivirla como mejor le plazca. Y entonces los seres humanos afanados, porque solamente esta vida y hay que vivirla, entonces se afanan en la búsqueda de los tesoros terrenales
terrenales, de los aplausos, de las glorias humanas, de los títulos honoríficos, y se olvidan del autor de la vida. Dejan de obtener el tesoro celestial para sus almas. Yo quiero ir terminando esta noche, esta parábola, con una ilustración primeramente. ¿Ustedes escucharon hablar de las famosas minas de diamante de Golconda de la India? Bueno, ya terminó esas minas, pero antiguamente fueron minas muy famosas. Pero interesante la historia, cómo se llegaron a descubrir esas minas de diamante allí en la India. El dueño de esas tierras era un hombre que se llamaba Alafet. Y dicen que una vez un monje budista lo visitó en su casa y le comenzó a hablar acerca de cuán importante y cuánta riqueza y cuánta gloria podía tener un hombre si llegara a tener una mina de diamante. Y Alafet dice que se sintió tan impresionado por las palabras de este monje budista que decidió vender sus tierras, dejar a su familia en una buena posición e irse a buscar las minas de diamante. La historia dice que él viajó por varios países de Europa, de Asia. Finalmente, amargado y sin haber encontrado la mina de diamante, se quitó la vida tirándose al mar. El terreno que él había vendido, la persona que lo había comprado, un buen día caminando por esos terrenos, en una de sus cuevas allí, dice que un río que salía, encontró una piedra que brillaba tan bonita, y como él no sabía nada de tesoro, agarró la piedra esa y la llevó y la puso en una de las chimeneas ahí de su casa. Y un buen día el monje budista que le había hablado a Alafet llegó por ahí también. Y al ver la piedra, claro, el monje sabía de qué se trataba. Y le dijo, ¿y dónde sacaste esto? Y le dice, bueno, yo lo encontré acá en mi propiedad. Y fueron a buscar, y ahí surgieron las famosas minas de Golconda. Alafet la tenía ahí, y no la había encontrado. ¿Se imaginan ustedes los millones de personas que tienen la Biblia en su casa y no encuentran el tesoro? Y muchos de los que lo encuentran a veces no lo valoran, porque parece que es más hermoso tener un diamante que tener la perla de gran precio, que es el Señor Jesucristo. Esa es la hermosa parábola de la Biblia. Queridos amigos, yo les decía a un principio que en toda la tierra no se encuentran riquezas tan grandes como la que se encuentran en la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a leer el libro de Job, el capítulo 28, verso 12 al 19. Job, capítulo 28, verso 12 al 19. Job está antes de Salmos. Dice allí, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino, no se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ello. Topacio de Topía no se podrá apreciar con oro fino. ¡Qué tremenda ilustración! Nada puede compararse a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría según la Biblia? El principio de la sabiduría, dice Proverbio, ¿es qué cosa? El temor a Dios. Es reconocer que Él es el soberano, es saber que Él es nuestro Padre, que Él nos sustenta, que Él nos da vida, que Él nos trajo la redención por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Y los últimos versículos que vamos a leer están en Mateo capítulo 6, versos 19 y 20. San Mateo capítulo 6, verso 19 y 20. Dice allí la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y bien lo sabemos nosotros ahora que no hay seguro en las casas. Le podemos poner un candado muy fuerte, pero los ingeniosos saben cómo abrirlo. Y en plena luz del día, amigo, le desvalijan la casa a cualquiera.
¿verdad? Por eso dice la Biblia, en vano vela la guardia si Jehová no velare, ¿no? Mire si no hay razón para arrimarse a Dios, al tesoro celestial. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, queridos amigos, yo les digo sinceramente, ¿valía la pena usar esta hora para estudiar la Biblia? ¿Vale la pena enriquecernos con las preciosas enseñanzas del Señor Jesucristo? Yo sé que todos tenemos ocupaciones, porque en esta vida tenemos que trabajar. Después del pecado, el Señor dijo, con el sudor de tu rostro comerás el polvo, comerás el pan hasta que vuelvas al polvo. No dijo, comerás hasta que te jubiles, ¿no? Bueno, ahora tenemos el privilegio de jubilarnos. Pero el Señor dijo, hasta que vuelvas al polvo. O sea, los afanes de esta vida nos llevan hasta el momento que nos depositan, ¿verdad?, en el féretro. Así que realmente, mis queridos amigos, vale la pena invertir un poquito de tiempo con Dios. Ahora yo quiero pedirle esta noche algo más. ¿Cuántos de ustedes quisieran el próximo miércoles tener un libro de obsequio? Bueno, para tenerlo tienen que sencillamente traer 3 visitas nuevas que no tuvieron hoy día. ¿Sí? Si ustedes traen 3 visitas nuevas que no tuvieron hoy día, ustedes van a recibir un libro de obsequio. ¿Sí? Pero escúcheme, yo sé que ustedes no necesitan ningún obsequio, porque creo que después de haber escuchado la palabra de Dios, ¿quién no quiere compartirlo con un ser amado, con un amigo, con un hermano, con un pariente, con un vecino? Porque para eso queremos tener estas reuniones, ¿verdad? Para que todos puedan enriquecerse con la palabra de Dios. Antes de terminar, yo quisiera elevar una plegaria, porque sé que cada uno de ustedes que ha venido esta noche, aparte de estar agradecido a Dios, porque muchos estarán agradecidos por sus bendiciones, por la salud, por el cuidado, por el trabajo y por tantas otras cosas, seguramente hay alguien que tiene algún problemita de salud también, ¿verdad?, que está aquejado por algún dolor o tiene algún problema en el hogar, en la familia, en los hijos, en fin, no faltan las dificultades. Entonces, estas noches, las noches de miércoles, aparte de estudiar la parábola, vamos a ir transformándola en un programa bonito de oración, donde ustedes van a ir participando en él, ¿sí? Pero esta noche yo quiero elevar una plegaria por ustedes. Y para hacerlo, yo quiero que nos pongamos de rodillas, ¿sí? Ya hemos estado mucho tiempo. El que no pueda hacerlo, quédese sentadito o póngase de pie, ¿sí? Y póngase de pie. No hay ningún problema. El Señor escucha lo mismo nuestras plegarias. Pero si podemos postrarnos, me gustaría elevar una plegaria pidiendo la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Amantísimo Padre nuestro que estás en los cielos, muchísimas gracias, oh Dios, por la bendita palabra tuya. Gracias por las enseñanzas vertidas por nuestro divino Maestro, el Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque a través de ella nosotros, miserables mortales, podemos obtener el conocimiento de la vida eterna. El pecado nos ha arruinado a todos, Padre, tú lo sabes. Pero aquí estamos como pecadores dispuestos a reconocer que tan solo mediante Jesucristo podemos alcanzar la vida eterna. Bendice a todos los presentes esta noche. Tú los conoces por nombre y por sus necesidades. Tú sabes la pena que embarga su alma. Tú sabes el problema de salud que lo aqueja. Tú sabes las necesidades que están teniendo en sus vidas. Cólmale de bendición según tus misericordias, Padre querido. Y bendícenos para que el próximo miércoles podamos estar nuevamente reunidos en este recinto estudiando tu palabra. Guárdanos durante esta semana y guárdanos en tu amor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén.